Bueno, todo esto que nos platicas nos parece súper interesante, me parece que tienes unas experiencias súper enriquecedoras, pero a mí me gustaría que nos pudieras decir, o en tu opinión, yo me imagino que hay muchas escuelas en el país que probablemente están pensando los directores, bueno, sí, pero en mi escuela no se va a poder, no tengo los recursos, etcétera. Entonces, ¿cómo responderías a eso? O sea, ¿se requieren los recursos necesariamente para implementar estos cambios? ¿Se requieren muchos recursos? No, yo creo que, creo dos cosas con profunda convicción. Que el recurso más importante que se requiere es la empatía, de la que ustedes también hablaban, porque el recurso más importante es animarse a hacer las preguntas y a construir las respuestas. Y para eso cada escuela habrá de identificar sus dispositivos y sus mecanismos. Hay algunas experiencias compartidas que sabemos que funcionan. Preguntar con otros, mezclar a los actores de la comunidad escolar para que entonces sea más rica la mirada, no estemos siempre hablando los mismos de lo mismo y quejándonos los mismos de lo mismo, sino poder problematizar esa pregunta, buscar otros interlocutores. Todo eso no requiere muchos recursos, simplemente requiere la capacidad de preguntar y buscar dispositivos para escucharnos y construir alternativas. Pero también tengo que decir con convicción profunda que sí, yo considero que la educación pública requiere recursos y que en eso, bueno, siempre estaremos todos trabajando para eso, ¿no? Yo escuché también ahí en la conversación esta parte de que todos se pregunten la misma pregunta, ¿no? ¿Qué nos dices sobre eso, Lila? ¿Es un recurso eso también? Compartir la visión de qué es lo que queremos hacer en la escuela es un gran recurso. O sea, a mí me parece que ha sido un error reiterado de ciertos modelos de planeación estratégica imponer visiones, ¿no? O suponer que se consensúan visiones de una forma, pues, pseudo participativa. Yo creo que las visiones, pasan las dos cosas con las visiones. Las visiones se comparten en diálogos. Yo siempre digo que la mejor metáfora, bueno, una de las metáforas para describir qué hace un director, yo digo que el director es un intermediario de conversaciones. Se la pasa haciendo que lo que conversó con unos lo escuchen otros y entonces se enriquezca y converse con otros, y que gran parte de lo que hacemos es estar en reuniones que favorezcan que esas conversaciones fluyan. Eso hace que las visiones se compartan. Y entonces gran parte del trabajo del director es amasar la visión y hacer que en las conversaciones que suceden esa visión emerja y la gente la considere propia, ¿no? Que se logre un lenguaje compartido. Exacto, exacto. ¿Y cuáles han sido los principales obstáculos, los principales retos a los que tú, el resto de los directivos de la escuela en la que estás, de los maestros, se han enfrentado? ¿Cuáles son los principales obstáculos a los que se han enfrentado para transformar la escuela y hacerla relevante? Yo creo que hay como una serie de obstáculos importantes en el proceso, ¿no? Porque todavía estamos en proceso de hacerla relevante y transformarla. El primero es, que son dos, pero que van de la mano, la expectativa de respuesta pronta. O sea, la intolerancia a los procesos que... el pastel se cocina en este tiempo. Si lo sacas antes, no hay pastel. O sea, hay algo que se parece a un pastel, pero no es un una pastel. masa amorfa. Bueno, cambiar una escuela requiere un tiempo. Y hoy la verdad es que vivimos circunstancias históricas, políticas, sociales, culturales, en donde los tiempos son muy vertiginosos. Entonces las expectativas de que haya rápidamente indicadores de cambio pueden atentar contra el cambio, porque te hacen acelerar procesos y a los directores nos generan una ansiedad increíble. Porque O encima, simular. Bueno, esa es la otra. Entonces si no, te quedas en la superficialidad del cambio, que es cosmética, pero que realmente no va a la profundidad. Entonces yo creo que un obstáculo es lidiar con y manejar desde la gestión, digamos, desde lo que les toca al líder, al director, yo lo voy a decir como me sale, que es aguantar la presión de que esto pase y pase rápido. O sea, esto va a pasar, pero no va a pasar rápido. Va a llevar un tiempo. Y tienes a padres de familia, diferentes actores, desde los supervisores, la política, autoridades políticas, lo que fuera, esperando a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo va a cambiar cuándo? Y la verdad es que no es que los chicos van a aprender más y mejor a los 3 meses, porque es un proceso muy complejo. Sumado a esto, creo que lo que hay que reconocer es que el cambio más importante es cultural, es del orden de la cultura escolar. Y nosotros como directores tenemos la responsabilidad
de darle sentido al cambio de la cultura escolar con los agentes de la cultura. ¿Qué es eso de la cultura escolar, Liz? Yo creo que la cultura escolar es la forma en la que se trabaja en la escuela, se aprende en la escuela, cómo una organización vive y se maneja orgánicamente. El sentido que los sujetos le dan al estar en esa institución. Y sus prácticas concretas. Exactamente. Y cómo se espera que respondan ante determinadas situaciones. Viene un padre de familia, cómo se espera que se lo atienda, cómo espera un padre de familia que la escuela responda a tal problema. O sea, ¿cómo todo espero eso yo, director, que me hable el padre de familia, exacto, etcétera? Todo eso es parte de la cultura. Si nosotros queremos promover modelos educativos más inclusivos, de calidad, que preparen a los chicos con las herramientas del futuro, la cultura escolar tiene que cambiar. Y cambiar una cultura lleva mucho tiempo. Por eso digo que los directores tenemos que acompañar el proceso y aguantar la presión. Y en eso de cambiar la cultura, el papel del director primero, de los subdirectores o de los, digamos, resto de los directivos, los maestros es clave, ¿no? Y mucho es el ejemplo. Es gobernar con el ejemplo, como se decía antiguamente, ¿o no? Sí. ¿Qué tanta importancia tiene eso? Yo creo que es totalmente importante. Uno no puede pretender tener una filosofía constructivista en las aulas con docentes que hacen lo que les dice el director. Es decir, no puede pretender que los alumnos piensen si no genera condiciones de pensamiento para los maestros. Entonces, yo creo que no es un tema de ejemplo, es un tema de que se vive, porque aparte de eso ni siquiera es que sea un ejemplo. La cultura, podemos decir que es del orden de lo implícito en muchos sentidos. Se respira cierta forma de trabajarlo. Los chicos ven cómo se dirigen entre sí los docentes. Los chicos ven cómo se dirigen entre sí directores y maestros. Y eso no hay que explicarlo mucho. Sí. Entonces, si nosotros queremos que entre ellos existan ciertos tipos de vínculo, los adultos tenemos que ser los primeros capaces de trabajar en equipo, colaborar, disentir, pensar críticamente, resolver problemas. Por eso digo que es el orden de cambio de la cultura organizacional de la escuela. Y relacionado con eso, ¿qué tanto has enfrentado en este proceso de cambio, en esta escuela en México, que diriges actualmente, como un obstáculo la resistencia al cambio por parte de diferentes actores escolares? Yo creo que el tema de la resistencia al cambio es un tema para deconstruir un poquito. O sea, yo sí creo que existe, por supuesto, resistencia al cambio. O sea, en todo. Hay gente que puede que no le haga sentido esto y tiene derecho a no elegirlo, digamos, ¿no? Pero yo creo que a veces se sobreevalúa la resistencia, digamos, se le da un peso muy importante cuando en realidad lo que creo que muchas veces pasa, y lo leí en un libro creo que de Michael Fullan que habla mucho del tema del cambio educativo, que la gente no, en general, la gente no se resiste a cambiar, se resiste a ser cambiada. Es decir, cuando no le hace sentido el cambio, no va a cambiar. El tema es que el cambio le haga sentido. Tiene derecho a que no le haga sentido. En ese sentido, elegir no moverse del lugar. Pero si hay condiciones para la construcción de un sentido orientador del cambio, es probable que la resistencia sea menor, no que esté neutralizada. Bueno, esa sería mi respuesta frente al tema de la resistencia. Y también entender que la gente maneja esos procesos de cambio con tiempos y ritmos diversos. Eso me parece muy importante. No todos vamos al mismo ritmo, no todos cambiamos de la misma forma, no todos podemos responder a las expectativas del director de la misma manera. Y yo creo que parte del trabajo del director es contener esa heterogeneidad de procesos de cambio. Sí. Vemos que estos desafíos, que creo que todos los directores que nos podrían estar escuchando se van a sentir completamente en un espejo, ¿no? Ellos lo han vivido, han tenido que generar cambios en sus propias escuelas. ¿Qué estrategias concretas, así tú llegas a tu escuela mañana, has implementado de forma que te ayude a sobrepasar estos desafíos, ¿no? Sí. Bueno, algunas las fuimos mencionando en la conversación, pero hay algunas otras que podría puntualizar. Las que fuimos mencionando fue esto de la construcción del sentido compartido, la visión compartida, estas mesas de diseño donde todos nos sentamos a pensar en las preguntas. Esas son algunas estrategias. Otras, bueno, esta idea fuerte de en verdad construir una cultura escolar en donde todos se consideren a sí mismos agentes de cambio. Pero, por ejemplo, otra cosa que para mí fue muy importante cuando empezamos el proceso, no les digo que esto es lineal, ¿no? Habría que ver cómo se arma en cada caso, pero una cosa que fue muy importante es empezar por lo que hacemos bien. Sí. Algo que nosotros llamamos, nosotros le inventamos este nombre, probablemente está escrito en algún lado, si no lo cito apropiadamente es porque no lo leí, pero nosotros lo llamamos la matriz de nuestro capital creativo. O sea, ¿qué es lo que hacemos bien en la escuela?
¿Qué es lo que sí funciona? ¿Qué es lo que sí nos gusta? ¿Qué es lo que sí podemos decir? Esta es nuestra fortaleza. Y sobre esa base construir el cambio. Porque cambiar en una situación de crisis es muy difícil. Claro. Y estás como muy pegado al problema. Sí. Entonces, tratamos de hacer una lista de todo lo que nos gusta de la escuela. Y, por ejemplo, en este proceso, ¿tú le comunicas a los padres, le comunicas a los estudiantes? ¿Va a haber un cambio? Qué bueno lo que dices, porque otra estrategia que yo también menciono mucho, bueno, lo del la capital la matriz del capital creativo me parece muy importante, porque aparte le da, empoderas a toda la comunidad escolar, es decir, hay cosas que hacemos súper bien y que hay que sostener y que las tenemos que seguir haciendo. Y desde estas vamos a pensar cómo hackeamos el resto. Y estas podrán ser ejemplo de buenos hackeos, porque las podemos enriquecer y podemos hackear estas para que sean mejores, etc. Y hay otra que yo pongo siempre cuando explico algo y pongo comunicación, comunicación, comunicación. Las escuelas no tenemos, y esto es parte del cambio cultural, buenas prácticas comunicativas hacia el interior de nuestras comunidades escolares ni hacia el exterior de nuestras comunidades. No tenemos mecanismos y solemos comunicar a través de circulares. En la cultura digital, en el contexto histórico que estamos viviendo, las circulares no solo no alcanzan, pueden ser contraproducentes. Sí. Y esto tiene que ver con uno de los retos del cambio. Es muy difícil acompañar un proceso de construcción de una escuela diferente cuando no tienes modelos para visualizar. Nosotros sabemos que queremos una escuela distinta, pero no tenemos un referente claro de cómo se ve esa escuela distinta. Realmente, ¿cómo es un día hackeado en la escuela? Entonces, la construcción de imágenes mentales que ayuden a los maestros a imaginarse a sí mismos en un espacio que no es un aula, por ejemplo, haciendo algo que no es dar una clase. Eso es un reto enorme. Visualizar esas prácticas que aún no existen, pero que queremos construir, es un gran reto. Y comunicar es un reto. Por ejemplo, nosotros en la escuela, aprovechando las tecnologías digitales que todos tenemos, celulares, etcétera, documentamos muchas cosas de lo que pasa, filmamos muchos videos y tratamos de comunicarnos a través de las redes, digamos, o de otros mecanismos, pero todos digitales, con mucho lenguaje audiovisual. Y esto, de verdad, no necesitas tanto recurso. Cualquiera de nosotros puede filmar un video en un celular. Todas las escuelas tienen grupos de WhatsApp. Si empezamos a encuadrar esto en una comunicación institucional con ciertos criterios y ciertas reglas, puede revolucionar la manera de comunicar un cambio. Claro. Y por ejemplo, ustedes empezaron, como entendí un poco, enfocándose en lo positivo, qué es lo que hacen bien, y como festejándolo también, y trabajar más en ese tema, y después eventualmente llegaron al punto en el que, por ejemplo, bueno, ok, también hay que fijarnos en estos detalles. No que realmente hay que mejorar. así. Nosotros construimos este modelo de queremos hackear estas 5 dimensiones, nuestro lema es queremos transformar cómo se vive la escuela. Queremos transformar la experiencia escolar, es decir, el tiempo, el espacio, todo esto. Pero para hacerlo necesitamos agarrarnos de algo que conocemos, porque es muy difícil decir, de repente voy a... ¿no? Como, me voy a convertir en otra cosa. Este proyecto es convocante, este proyecto estimula a los alumnos, este proyecto reúne condiciones del tipo de pedagogía que queremos en la escuela. Vamos a ver cómo lo enriquecemos a través de algunos hackeos. Y con eso fuimos modelando otros en paralelo. Entonces creo que fue así, no fue lineal, fue como en paralelo. Lo que sí seguro hicimos es buscar ejemplos de lo que queremos y de lo que ya existía. Ya teníamos proyectos interdisciplinarios, no es que no existía ninguno, nada más que tal vez no tenían la visibilidad que necesitaban. Comunicación, no tenían la voz que necesitaban para ser como testimonio del cambio que queríamos. Teníamos. Entonces buscamos buenos testimonios, los enriquecimos, les dimos voz y empezamos ahí como que a inspirar a otros, ¿no? Este tema es clave, esto de poderte imaginar cómo quieres ser, irlo amueblando y que cada vez pueda ser más claro eso a lo que estoy aspirando, porque si no, híjole, toda esta transformación que es costosa, que implica, ¿no?, salir de tus rutinas mentales, casi emocionales, de vínculos, de cómo tienes el conocimiento, su transmisión, es difícil. Y si no tienes como una tierra prometida, un lugar de llegada que te inspire y que además sea un punto focal, para usar ese lenguaje, un foco compartido, se vuelve muy difícil. Déjame terminar esta entrevista extraordinaria, esta conversación extraordinaria con Lila Pinto. ¿A ti qué te motiva para este proceso? ¿Qué está abajo para la persona? ¿Sí? Para hacer lo posible, para levantarte cada día y decir, sí, quiero transformar esta escuela.
Yo sigo creyendo, bueno, mi formación, yo soy pedagoga y toda mi carrera ha sido en el ámbito de la educación y creo que elegí esta vocación porque sigo creyendo, aunque esté muy cuestionado, que la educación es un vehículo de transformación y justicia social. Y quiero creer que desde donde te toque en la educación, fui maestra, estuve en diferentes lugares de la escuela y hoy la escuela, como sabemos, está siendo reconocida como una institución que requiere profundas transformaciones y lo hemos dicho, irrelevante. Yo creo en la escuela. Yo creo que la escuela cumple una función social fundamental en nuestras sociedades. Y sí creo que las tenemos que transformar para que lo sigan haciendo. Me inspira esta convicción profunda de que la educación es un vehículo de justicia social. Muchísimas gracias, Lila. Gracias. Gracias.